Buenas, buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor os bendiga grandemente. Hoy comenzamos un nuevo estudio de la palabra del Señor en la Epístola Universal de Judas. La Epístola Universal de Judas. No importa. Entonces, si usted puede abrir su Biblia en el libro de Judas, en esa carta a Judas. Carta a Judas. Si usted ya lo encontró, vamos a dar lectura a esta carta de Judas. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Sí ya lo tenéis todos? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, común salvación me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros
amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque una vez más estamos reunidos en tu nombre para estudiar tu santa palabra. Que tú vengas con tu auxilio, Señor, para ayudarnos en el entendimiento de las Escrituras, para que tú mismo, Señor, sea ministrando nuestros corazones, nuestras mentes, hablando a tu iglesia, hablando a tus hijos, hablando a aquel que nos está escuchando hoy, tocando nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, que tu nombre sea glorificado en esta hora y que nosotros podamos entender la importancia de la verdad de las Escrituras y la alerta que tú nos das a través de esta carta sobre los falsos maestros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Permítame un momento. La epístola universal de Judas. Vamos a estudiar esta pequeña carta, pero con un gran mensaje para todos nosotros. Tiene un gran mensaje esta carta para todos nosotros. Y vamos a ver algunas generalidades de la carta. Vamos a ver cómo ella nos va a hablar acerca de este tema que es tan actual sobre los falsos maestros y cómo nosotros podemos responder a este llamado que nos hace el Espíritu Santo a través de Judas, ¿no? Ustedes dirán Judas Iscariote. No es Judas Iscariote. Es Judas, medio hermano de Jesucristo, ¿no? Este libro es una carta ignorada, pero importante. Es uno de los libros que probablemente ha sido de los más inadvertidos en la Biblia. Quizás por su poco volumen, solo tiene 25 versículos, pero está aquí, está en la Biblia, y es palabra de Dios, y es importante. ¿Y por qué es importante? Primero porque el Espíritu Santo lo inspiró, y está dentro del canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Se define como los libros de la Biblia aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras. Y segundo, nos trae una gran enseñanza, una verdad actual, porque la Biblia es atemporal. Ella permanece para siempre. Aunque la Biblia se completó aproximadamente hace 1900 años, su veracidad y relevancia permanecen inmutables hasta hoy. Como nos dice Isaías en el capítulo 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y este mensaje
es actual, es para nuestros días y lo fue para aquel momento. La carta de Judas es una epístola del Nuevo Testamento que se atribuye a Judas. Y como ya dije, no es Judas Iscariote que traicionó a Jesús, sino Judas aquí se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. O sea, ellos son medios hermanos de Jesucristo, ¿no? Tampoco es un apóstol, como algunos lo dicen, porque ya más adelante va a decir que se va a referir de una forma en tercera persona a los apóstoles. ¿Cuál es el propósito de esta carta? El propósito de esta carta pues está en los versículos 3 y 4, si usted puede leerlo ahí conmigo, y nos habla de contender ardientemente por la fe y acerca del juicio de Dios, ¿no? Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta carta fue escrita para alertar y animar a la comunidad de fieles a contender. ¿Qué significa eso? A luchar por la fe en contra de los falsos maestros que introducían encubiertamente sus falsas doctrinas, promoviendo la conducta inmoral, trayendo así división en la Iglesia y poniendo en peligro a los santos, a los creyentes. Y Judas, hermanos, es el único libro dedicado totalmente al tema de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es abandonar lo que antes se profesaba, ¿no? Abandonar la fe en Cristo Jesús. Abandonar en lo que se creía antes. Y Judas escribió esta carta para defender a la Iglesia de los falsos maestros. Se dice que esta carta fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, entre el 65 y el 80, ¿no? Esta carta no hay ningún indicio que fue escrita o dirigida a una iglesia en específico. Por eso se llama epístola universal, porque fue escrita a la iglesia universal, a la iglesia de Jesucristo. No son como otras epístolas que van dirigidas directamente a una iglesia en particular. Esta no tiene ese destinatario, es simplemente a la iglesia universal. Vamos a ver el contexto histórico. Vamos a ver el contexto histórico de Judas. Falsos maestros comenzaron a enseñar cosas que eran contrarias al Evangelio de Jesucristo y estaban causando confusión en la iglesia. Enseñaban que realmente no importaba cómo vivían las personas, si habían sido salvas por gracia. Ellos decían que no importaba si se manifestara una vida libertina, una vida pecaminosa. Si ya eran salvos, pues no importa cómo ellos vivían, ¿no? Eso es lo que diseminaban los falsos maestros, ¿no? O sea que no había un proceso de santificación en ellos. Perdón. Judas quería asegurarse de que ningún creyente siguiera el ejemplo de estos falsos maestros. Judas vivió en un tiempo donde el cristianismo sufría de un ataque político severo por parte de Roma y la infiltración feroz por parte de apóstatas que sembraban la semilla del error doctrinal. Probablemente estos apóstatas, hermanos, eran pioneros del gnosticismo, el cual el apóstol Juan combatió fuertemente 25 años después de esta carta, y también la combatió Pablo, ¿no? Años después. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Ellos decían que podían conocer a Dios a través de un conocimiento místico, de un conocimiento que solamente era dado a algunos pocos, ¿no?
Ellos eran privilegiados en ese conocimiento, ¿no? Y esta ideología herética popular básicamente consistía en decir que la materia es mala y el espíritu es bueno. Así que no importa lo que se hiciera con la materia, el espíritu estaba 100% seguro. Ellos afirmaban que se podía seguir viviendo en vicios, en indecencias morales, y no afectaría para nada la relación con Dios. Eso es lo que decían ellos, ¿no? Hermanos, debemos saber que toda religión que promueva una salvación sin cambio, una religión que promueva una salvación sin compromiso con Dios, sin santidad a Jehová, es influenciada por ese pensamiento gnóstico y es una herejía. Va en contra de las Escrituras. Hoy en día hay una influenciada parte del cristianismo con esta falsa doctrina de salvos siempre salvos. Ellos dicen que tú puedes vivir en pecado, puedes practicar el pecado, que no importa porque Dios ya salvó para siempre tu alma. Sabemos que somos salvos para siempre, claro que sí, pero la Biblia nos describe que la vida de un convertido debe tener frutos de santificación y debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le pido que abra Romanos 6, por favor. Romanos 6, 12. Bien, Romanos 6, 12. ¿Qué nos dice Romanos 6, 12? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra es clara, mis hermanos. No debemos presentar nuestros miembros al pecado. Debemos buscar santidad. Y cuando una persona regenerada es cristiana, debe demostrar, debe tener fruto de arrepentimiento. Es evidente que esta doctrina se ha infiltrado con elementos perturbadores que habían apartado a muchos cristianos de la pureza del Evangelio. Es de notar que vamos a estudiar en la carta que Judas no nos habla tanto de las doctrinas de los falsos maestros, nos habla más de su forma de vivir. Es por la forma de vivir que ellos serían demostrados como falsos maestros. Otra cosa para notar en esta carta es que contiene muchas enseñanzas en triadas, en grupos de 3. Es algo característico de esta carta de Judas, ¿no? La forma en que Judas se dirige a sus lectores es en forma de triada y vemos ejemplos. Si usted va al versículo 2, está saludando de 3 formas. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. También nos da advertencias históricas contra la apostasía y lo hace en 3 modos, ¿no? Lo hace del versículo 5 al 7. El versículo 5 nos está hablando de los israelitas. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez
lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y vemos en el versículo 6, la segunda descripción de estas advertencias históricas de la apostasía. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y vemos la tercera y última ejemplos de esta histórica en el Antiguo Testamento sobre Sodoma y Gomorra. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. También vemos tres ejemplos de falsos maestros en el versículo 11. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Está hablando de Caín, Balaam y Coré, tres, ¿no? Y también nos habla en tres formas sobre la responsabilidad de los creyentes ante los demás, y también es una triada. Mira el versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convéncelos, primera. 2. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Espera un momento, por favor. También menciona personajes y eventos del Antiguo Testamento. Mire esta epístola tan corta, pero con gran información. Estos eventos del Antiguo Testamento los vemos en el versículo 5 y nos hablan de, ya lo leímos, sobre el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? En el Éxodo. En el versículo 7 vimos también la historia de Sodoma y Gomorra, que ya lo leímos. En el versículo 9 menciona a Moisés. Mira, aquí dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. También vemos personajes del Antiguo Testamento, como ya lo vimos en el versículo 11, a Caín, Balaam y Coré. Y en el versículo 14 vemos también otro personaje, Enoc y Adán. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahí está nombrando a Enoc y a Adán. Y es un libro, es una carta tan pequeña, pero hace muchas referencias a los ángeles. Eso lo vamos a estar viendo poco a poco. También es particular en esta carta y en las cartas de Pablo también, algunas veces lo hace en Corintios, que menciona escritos extrabíblicos, escritos que no están en los 66 libros, ¿no? Y posiblemente es que alguno de estos falsos maestros tomaran extractos de estos falsos escritos, y lo que hace Judas es citar estos escritos para refutarlos. Usa lo que ellos usan para dividir, para esparcir la mentira, para refutarlos, ¿no? Entonces viene y los cita aquí, ¿no? Es un poco extraño, pero eso lo vamos a ir estudiando, estos escritos extrabíblicos. Hasta aquí más o menos
vemos la estructura de la carta, la estamos conociendo un poco, de qué está compuesta la carta a Judas y así haciendo un breve resumen, ¿no? Vimos que esta carta está hablando sobre contender la fe y el juicio de Dios, ¿no? Nos está hablando del contender la fe, de luchar por la fe ante los falsos maestros y el juicio que van a tener esos falsos maestros. Según nos escribe el verso 3, Judas quería escribir acerca de la salvación. Leámoslo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Parece que Judas quería hablar sobre la salvación, pero fue animado por el Espíritu Santo, ¿a qué? A escribir sobre los falsos maestros. Sobre los falsos maestros. Y es aquí donde nos entrega esta preciosísima carta. Y hay una frase aquí muy central y que hace parte del contenido de la carta, del propósito, que dice: contendáis ardientemente por la fe. Leámoslo ahí. Dice: amados, el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esta palabra, contendáis ardientemente por la fe, en el texto original, se encuentra con una sola palabra griega. Es una sola palabra griega y significa pelear hasta agonizar, luchar hasta quedar exhausto, ¿no? Pelear por la fe. Y esto es un llamado no solamente, mucha gente piensa que es a los pastores o a los líderes, es un mensaje a los creyentes. Debemos luchar para defender la fe, hasta agonizar, hasta quedar exhaustos, sin fuerzas. Y hay que pelear por esa fe. Y aquí la referencia a la fe no es la creencia en la persona de Jesús para salvación. La fe aquí se hace referencia al contenido doctrinal de la fe cristiana, el conjunto de esas enseñanzas dadas por los apóstoles a la Iglesia. Judas quiere que nosotros peleemos la buena batalla, ¿no?, de esa fe, ese conjunto de doctrinas que nos ha dado los apóstoles a la Iglesia. Todo ese conjunto de enseñanzas, ¿no? Y dice que aquí fue dada una vez a los santos y es para siempre. Ya no hay más revelación. Lo que escribieron los apóstoles están escritos aquí en la Biblia. Ya no hay más revelación acerca del cielo, del infierno, de Jesucristo, de la salvación, de otras doctrinas. Lo que el Señor quiso darnos a conocer ya está escrito en la Biblia. Si alguno dice que trae otra revelación fuera de los 66 libros, será considerado como un falso profeta, ¿no? Después de advertir Judas sobre los falsos maestros, como lo vimos en el versículo 4 al 16, nos aconseja cómo podemos vencer en la batalla espiritual. Eso lo vamos a ir estudiando. Vamos a hablar un poco de estos dos grandes temas, del tema de los falsos profetas y de cómo nosotros podemos combatir, ¿no?, por la fe. Cómo nosotros podemos luchar ardientemente, contender por la fe. Lo voy a hacer así a grandes rasgos para conocer un poco más la carta. Luego el próximo miércoles iremos versículo a versículo. ¿Bien? Los falsos maestros, mis hermanos, abundaron en tiempos antiguos y hoy también. El escritor bíblico que más comentarios hace acerca de los guías religiosos falsos es Jeremías. Cuando usted va al libro de Jeremías, es el libro que más nos habla sobre los falsos guías religiosos.
mucha gente los escuchó. El pueblo de Israel, muchos escucharon a estos falsos maestros y tuvo consecuencias. No crea que escuchar a personas que traen un evangelio diferente no trae consecuencias. Claro que trae. Y a Israel le costó la libertad. Les tocó irse al exilio. Le costó su bienestar y hasta la vida de muchos israelitas. Perdieron la vida por dejarse guiar por falsos maestros. En días de Jeremías habían 3 grupos que habían sido llamados por Dios para proclamar su mensaje. Eran los levitas, los pastores y los profetas. ¿Qué tenían en común estos 3 grupos? Bueno, se habían desviado, actuaban como si la ley no existiera. Ellos mismos no eran gobernados por la palabra de Dios. O sea, Dios no era su Dios, no había comunión con Dios por parte de estos líderes. Ellos no querían instruir al pueblo, no les querían enseñar las Escrituras. Simplemente les querían enseñar cosas prácticas y anunciaban que todo iba a estar bien. Pero realmente iba a venir castigo, juicio de Dios. Pero ellos nunca lo anunciaron, ¿no? Enseñaban lo que más les hacía aceptos por las personas, ¿no? Y tenían predicaciones, por decirlo así, populares, ¿no? Estos falsos líderes no querían relacionarse con el verdadero Dios ni con sus verdades. Solo buscaban su propio beneficio. Y el mismo Señor les dijo, se rebelaron contra mí, dice en el libro de Jeremías. La rebelión, saber quién es Dios, cuál es su ley, y no cumplirla es rebeldía, es rebelión contra Dios. Estos levitas, pastores y profetas eran unos mentirosos, lobos vestidos de ovejas. Sus mensajes no tienen contenido, son vacíos, sin respaldo bíblico. Y Jesús nos advirtió en cuanto a los falsos profetas. Nos lo dijo Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas, los falsos maestros, vienen vestidos de ovejas, hablan como un creyente, se visten como un creyente, pasan desapercibidos. A veces es difícil distinguirlos, por eso es que hay que estar atentos. Porque ¿de dónde salen? De las congregaciones. Pero una forma de poder saber si esa persona es un falso creyente también, ¿no? Un falso profeta es por la manera de vivir, por sus frutos. Y por lo que dice, por lo que conoce de la Biblia. ¿Usted le ha sucedido que usted ha hablado con personas que dicen ser cristianos y tú les hablas de la Biblia y parece que les estuvieras hablando en chino, ¿no? No conocen nada. No conocen absolutamente nada. Y traen ideas equívocas, ¿no? Equívocas. Y traen división. Y traen división entre las ovejas, ¿no? Nunca van a los líderes porque es en las ovejas donde se van a infiltrar. Esos falsos profetas, esos líderes del Antiguo Testamento se parecen a los falsos profetas de hoy. Se muestran muy piadosos, ¿no? Muy bondadosos. Y declaran mensajes de Dios que niegan la veracidad de la Biblia, ¿no? La eficacia de la obra salvadora de Jesucristo. Y apoyan abiertamente pecados, ¿no? Tú ya eres salvo, puedes hacer con tu vida lo que quieras. No exhortan sobre el arrepentimiento. Tú no escuchas un mensaje de arrepentimiento. Tú no escuchas un mensaje de juicio de parte de Dios sobre sus pecados. Ellos simplemente quieren hablar cosas que agraden a las personas, ¿no? Abiertamente apoyan sus propias filosofías con versículos. Hermanos, es tan fácil sacar un versículo, proyectarlo en una pantalla y decir, mira, aquí dice la Biblia. Pero si no conoces el contexto, te están engañando. Por eso estamos estudiando toda la carta, porque estamos viendo todo el contexto.
Y cada versículo será regido por el contexto. No hay modo de ser engañados. Pero ellos sustituyen esos pecados que la Biblia condena eh, por tretas, por engaños, y mezclan la verdad con la mentira. Obviamente, ellos no van a llegar con cara de malos, ¿no?, vestidos de diablo y anunciando cosas totalmente erróneas, ¿no? Ellos van a mezclar el error con la verdad. Meten el veneno en la verdad. Por eso hay que estar atentos. Ponen a un lado la palabra de Dios y la sustituyen con visiones. Es que yo tuve una visión, ¿no? Con sueños, yo soñé, ¿no? Y eso es lo que predican en la iglesia, los sueños que tuvieron. Y su frase favorita: el Señor me dijo tal día, y desde ahí yo estoy predicando a la congregación lo que el Señor me dijo ese día, a tal hora. Sus mensajes son sosos, huecos, mensajes propios, sin sustancia y sin provecho para la eternidad. El mensaje es para aquí y ahora, ¿no? Sé feliz, sé próspero, consigue tus sueños. Eso es lo que predican ellos. Nunca predican de pecado. Solo predican de las cosas que se van a quedar en esta tierra. Solo van a predicar de las filosofías del mundo, de aprovechar las cosas terrenas, pero que para nosotros son pasajeras. Nosotros debemos ir más a las cosas eternas. Estos falsos maestros que hoy en día se muestran como muy piadosos y declaran mensajes de Dios, aún niegan la veracidad de la Biblia, ¿no? Niegan la eficacia de Jesucristo, aunque, hermanos, ellos hablan de Jesús. Y cuando oran dicen en el nombre de Jesús. Eso no significa que no sean falsos maestros. Si es un evangelio adulterado, perdón. Peorar. Vamos a verlo. Segunda carta a Timoteo. Vamos más atrás. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 3, 13. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, y engañando y siendo engañados. Pero le dice Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido, persistir, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, protección por la fe, que es en Cristo Jesús. Van a ir de mal en peor, pero nosotros debemos protegernos. ¿En qué? En lo que se nos ha sido enseñado, en lo que está la palabra de Dios. Ahí mismo en la segunda carta de Timoteo 4, capítulo 3 y 4, también nos habla sobre estos falsos maestros. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se lo voy a leer en otra versión,
para que lo puedan entender. Dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza. Y eso lo hemos vivido aquí. Esta predicación es aburrida para aquellos que no conocen a Cristo, que no están en comunión con Cristo. Es aburrida porque no deleita sus oídos. Dice, no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta y solo buscarán, ellos mismos buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. No simplemente los falsos maestros aparecen, ellos aparecen porque hay quórum, porque hay coro, porque hay personas. Las personas buscan poner como líder a esos falsos maestros para que les hablen lo que ellos tienen en su corazón, ¿no? O sea que la culpa aquí no es solamente de los falsos maestros. Un falso maestro sin falsos creyentes, ¿qué hace? Nada. Tiene que tener falsos creyentes, ¿no? La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por las historias falsas. Eso es lo que dice Palabra para Todos, el mismo versículo que acabo de leer. Mis hermanos, los profetas falsos declaran que Dios no castigará el pecado. Que tú puedes hacer lo que quieras. Pero tú puedes ir al libro de Jeremías, capítulo 5, el capítulo 14, el capítulo 23, y nos habla que sí, Dios va a castigar. Va a castigar los pecados. El falso profeta no expone el pecado con el cual se debe lidiar. Lo habla Ezequiel 13:10, Lamentaciones 2:14 y muchos más. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Los falsos maestros no simplemente aparecen en una congregación, aparecen cuando tú abres el YouTube. Y peor, cuando tú tomas un trozo de esa persona y lo publicas sin saber quién es esa persona, sin saber si tomó fuera de contexto, te pudo haber gustado lo que estaba diciendo, pero tú no sabes qué doctrina tiene esa persona. Y lo que va a hacer esa persona, en la cual vio lo que tú compartiste, es darle clic, ir a buscar a esa persona que le gustó lo que dijo y llenarse de toda la doctrina de esa persona y de toda esa iglesia. ¿Te has puesto a pensar qué estás compartiendo? Un falso profeta puede decir una parte de verdad y hace un clip, un pequeño corto en TikTok y dijo la verdad bíblica, pero mucha gente va a pinchar ahí y va a ver todo el sermón y tú lo compartiste y no te has dado cuenta que estás compartiendo un falso profeta. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado en difundir al que no conocemos. Difundir porque me gustó esta frase. Pero tú sabes que pueden haber links, ¿no? Puede ser clic para ir a muchos lugares y no saber. Tienes que tener cuidado con lo que estás viendo. Tienes que estar con mucho cuidado con las prédicas que ves. Muchos cristianos son consumidores de prédicas. Les encanta consumir prédicas, pero no les encanta estudiar. Reemplaza horas y horas de prédica por horas y horas de instrucción bíblica pura. Ve a la palabra de Dios. Estudia. Tienes diccionario bíblico. Tienes Biblias de estudio que andas en YouTube sin saber discernir, diseminando la falsa doctrina. Estudia la palabra de Dios como está aquí. Aquí se enseña la palabra de Dios sencillamente, como es sencillo, lo que es el Evangelio de Cristo. Ve a la palabra y estudia la palabra, para que no te dejes confundir. Por eso muchos cristianos tienen tantas cosas en su cabeza, y tienen tanta confusión, porque se andan alimentando de muchas fuentes. Y al final no sabe a quién creerle, porque como no tienen un estudio concienzudo de la palabra, pues no saben cómo hacerlo. Otros, más osados, lo primero que hacen es comparar lo que está hablando el predicador con el comentario bíblico. Hay Biblias que tienen comentarios, ¿no?,
de los pasajes, pero tú no sabes si esa persona qué tendencia teológica tiene. Y escuchas al predicador y dices, vamos a ver qué dice el pastor aquí. ¿Acabó de decir una verdad el pastor o no? Vamos a ver qué dice el comentarista. Y tú no sabes si el comentarista cree que la salvación es para todos o simplemente Dios condenó a unos y salvó a otros. Y eso cambia totalmente la teología. Ese no es el parámetro de nosotros, mis hermanos. El parámetro es estudiar las Santas Escrituras y leerla para comparar. La misma palabra se explica a ella misma. Tienes todas las herramientas. Tienes la palabra de Dios que ni siquiera la abres cuando vienes a la iglesia. Después no te quejes de que estás siendo engañado. Y no va a ser aquí. Y no va a ser aquí. No va a ser aquí. Va a ser por tu negligencia en tu casa, abriendo tu YouTube, abriendo tantas cosas. Es tu problema. Pero es mi problema advertirte. Porque Judas lo está diciendo y yo lo estoy diciendo hoy. Con la autoridad que da la palabra. Y se lo digo con amor. Y se lo digo con prontitud. Y se lo digo con mi corazón en la mano. Porque esto depende la salvación del hombre. Donde no hay sana doctrina, no puede haber salvación, porque hay un Jesucristo desfigurado, hay un Jesucristo que no está según las Escrituras. Hay un Jesucristo que no es verdadero según las Escrituras. Van a creer en un Jesús que es como el mago de la lámpara de Aladino, que le pides cosas y solamente eso, dame, dame, dame. Un Dios sirviéndole totalmente al hombre. Y el hombre se olvida de que debe servir a Dios. Y que debe poner los dones al servicio de la iglesia. Se olvidó de eso. No habrá excusa en el día en que el Señor nos llame y decir, tuviste todas las herramientas para poder conocerme. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Ya lo estoy hablando. Estudiar. La única antídoto para no dejarnos engañar de los falsos maestros es estudiar la palabra de Dios. Estudiar, sentarte, no simplemente a leer, estudiar conscienciosamente. Debemos guardarnos por medio del estudio de la palabra de Dios, ¿no? Debemos ser solícitos para escudriñar diariamente las Escrituras. Y no solamente para, es el tema de Judas, de guardarnos de los falsos maestros, guardarte de tu corazón. ¿Cuántas veces has elegido mal porque no conoces las Escrituras? Es que yo siento que debo ir aquí. ¿Qué dice el Señor? Es que yo siento que debo decir sí a este trabajo o no a esta oportunidad. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Es que yo siento llevar mi matrimonio de esta forma y criar a mis hijos de esta forma. ¿Qué dice las Escrituras? La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y eso es ser hijo de Dios, eso es ser discípulo de Dios. ¿No? Hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Es que de verdad Dios guíe tus pasos. Si tomas decisiones solo, si tomas decisiones en cómo hacer tal o otra cosa, estás dejando a Dios de un lado. El Dios que te estás formando eres tú mismo. Y eso no agrada a Dios. Si dices ser hijo de Dios. Hermanos, debemos exponer sus mentiras, como las estoy exponiendo hoy. Debemos exponer las mentiras de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, maestros. ¿Por qué? Porque están desviando al pueblo. Porque están llevando a muchos a la perdición. Muchos a la perdición. Porque muchos participan de su pecado. Vamos a Tito, por favor. Más adelante ahí en 2 Timoteo está Tito 1:9. Miren lo que nos habla ahí, del 9 al 11. Está hablando Tito, dice, todo lo tenemos, sí. Dice, retenedor de la palabra fiel,
O sea, hay que retener, le está diciendo a Tito Pablo, retiene, toma la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces o rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En ese momento eran los judíos, que decían que los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, se tenían que circuncidar para poder ser aceptos por Dios. Eso es una mentira. Nosotros somos aceptos por Dios, ¿por qué? Porque confiamos, depositamos nuestra fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo. ¿Bien? Dice 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Quieren ganar dinero, destruyen hogares, visitan los hogares a implantar su falsa doctrina. Para ganar, es una ganancia deshonesta. No es como la ganancia honesta de un pastor que merece su salario cuando predica la sana enseñanza. Porque dice Pablo que el que trabaje, que coma. Y el que trabaja en el Evangelio debe vivir ¿de qué? Del Evangelio, porque esto es un trabajo. Esto no lo hice en 2 minutos. Pero ellos quieren ganancias deshonestas. Deshonestas, engañando a las personas. No debemos fracasar en confirmar la verdad. Dice Pablo en Efesios 14, escúchelo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay personas que van de aquí para allá. Se parecen como los parques de aquí, que están en Orlando, ¿no? Personas que van visitando iglesia por iglesia y no saben a dónde se metieron. Porque no tienen discernimiento. Porque no conocen las escrituras. ¿No? Son fluctuantes, son niños. Llevada por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema, escuche bien, de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay gente que se deja llevar de aquí para allá, por cualquier doctrina que les agrade, que les haga tocar los sentidos. ¡Ay, mira cómo me he puesto! ¿No? ¡Oh, qué lindo! Qué lindo suena eso. Me han hecho sentir, pero ¿qué te han hecho sentir? ¿La palabra verdadera de Dios? Mis hermanos, el pastor debe predicar la palabra, pero también debe ser defensor de ella. Lo que se llama ser apologeta, ¿no? O un discurso apologético, defensor de la fe. Y tú también debes ser una apologeta, una defensor de la fe. Pero tienes que conocerla, porque ¿qué vas a defender si no la conoces? La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por razones apologéticas específicas. Tú ves las cartas de Pablo. En su mayoría está hablando en contra de ¿qué? De falsa doctrina. Pablo está exhortando, está animando, está abriéndole los ojos a las personas, ¿no? Y se escribieron para ministrar la fe y dar respuesta que surgían en torno al Evangelio. Vemos según la palabra de Dios que fue necesario defender la verdad, tanto para definir lo que la Iglesia creía frente a las tendencias contrarias a la sana doctrina, surgidas desde los apóstoles, ¿no? El Señor quiere algo, y nos lo dice en la primera carta a Timoteo. Vamos, es que está cerca, vamos a Timoteo. Timoteo 1, 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 5. Versículo 3, mire, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, ¿cuántos? Todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y salvos no por cualquier otra cosa, por otro evangelio, por una persona, por un santo de la devoción. Él quiere que los hombres sean salvos por medio de Cristo Jesús, ¿no? Mis hermanos, si no se predica el evangelio puro, no hay posibilidad de salvación. Si Dios te sacó de una iglesia apóstata, de falsos maestros, dale gloria a Dios, porque tu salvación estaba en juego. Y sigue orando por aquellos que conoces que todavía están en esa iglesia, porque está en juego su salvación, sus almas. Mis hermanos, no es posible ser salvo, no es posible buscar santidad, no es posible madurar, no es posible crecer sin la verdad bíblica. Por eso hay cristianos que no maduran, no crecen, porque están expuestos a falsas doctrinas. Bueno, también está al otro lado, ¿no? Hay personas que van a iglesias de sana doctrina y no crecen para nada, siguen enanos espirituales porque no quieren. Porque no quieren. Eso no es culpa del pastor. Suceden las dos cosas. Debemos resistir a Satanás con la verdad bíblica. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Satanás no quiere que tengas un matrimonio según las Escrituras. Satanás quiere desviarte para que tú le sirvas a Dios. Satanás quiere desviarte para que tú no te consagres en santidad, cuidando tus ojos, tu boca y tu mente en santidad para Dios. Él quiere desviarte. Él es el tentador. Y lo puede hacer eficazmente cuando encuentra una persona que no se arrepiente y que hay pecado dentro. Es buen terreno para el diablo. Y debemos solamente creer en la verdad. El mismo Señor Jesucristo en la oración al Padre, en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo hay santificación. ¿Quieres ser un esposo santo? Solo puede ser santificado en la palabra de Dios. ¿Quieres ser una esposa santa? Solo está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de Jesucristo. Debemos defender la fe, porque es la única esperanza que hay para nosotros, que hay para mucha gente. Por eso nos llamamos Misión Esperanza, porque proclamamos ese evangelio verdadero, porque defendemos la fe, sin importar lo que pase, para llevar esperanza a muchos. Y lo que esperamos nosotros como líderes es que tú lleves esperanza a otros por medio del evangelio puro. La única forma de lograr no ser engañados ni por tu corazón, ni por tu ambición, ni por tu carne, ni por Satanás, ni los falsos maestros, es estudiar las Santas Escrituras. No hay otra. Si quieres vivir como estás, no las estudies. Si quieres cambiar, tener una vida en Cristo, estudia las Escrituras. ¿Cómo sustentas tu fe cuando alguien te dice, ¿en qué crees? Tú solo dices, creo en Cristo y se acabó. ¿Qué versículos bíblicos tienes en la cabeza para sustentar tu fe? ¿Cómo le vas a explicar a una persona en el supermercado que dice, tengo tiempo, explíqueme? Tengo 20 minutos, explíqueme qué es su fe. ¿Cómo le vas a sustentar quién es tu Dios? Debemos estudiar, mis hermanos. Y el Señor dice que a sus hijos le ha dado la unción del Espíritu. Y la unción del Espíritu y la capacitación que nos da el Señor para entender las Escrituras. Tenemos las Escrituras, están en tu idioma, están en diferentes versiones.